Usted está viendo HCH, el canal del balance, donde su voz sí se escucha. El Colprosuma nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de los intereses del magisterio y el pueblo hondureño. El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño presenta su programa Acontecer Colprosuma. El Colprosuma cumple y el Fondo de Auxilio Mutuo Profesor Leovigildo Pineda Cardona entrega premios a los ganadores del sorteo de celulares y laptop. Honduras es sede del tercer encuentro regional de matemáticas. Familiares de José Ángel Flores, expresidente del MUCA, exigen justicia frente al Ministerio Público. Estas y otras informaciones a continuación en tu programa Acontecer Colprosuma. Hola, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de su programa Acontecer Colprosuma. Para mí es un gusto y un placer compartir con ustedes. Gracias por dejarnos llegar hasta la comodidad de sus hogares para informarles del acontecer magisterial. Estamos listos y preparados para dar inicio. Y esta semana quisimos iniciar nuestro programa rindiendo un homenaje a una maestra que por 30 años se desempeñó en la docencia en la ciudad de La Paz y el pasado fin de semana ella arribó a 100 años de edad. Durante 30 años de un centenario vivido, dedicó su labor profesional a garantizar el derecho a la educación de muchas generaciones de niños y niñas de la ciudad de La Paz. Noemí, la profesora Noemí, como todos cariñosamente le llaman, constituye un ejemplo a seguir por las nuevas generaciones de profesores en cualquier parte del país y del mundo. Me gustaba mucho el magisterio. Los niños los miraba yo como que si fuera una mamá. Y siempre le dan a uno el primer grado, porque es el grado más difícil de tener. Porque ese es un destete, porque se van de donde su mamá a donde la maestra. La profesora Noemí egresó de la Escuela Normal de Señoritas de Comayagüela en la época del general Carías y orgullosamente podemos decir que fue una de las primeras afiliadas a nuestra organización Colprosuma. Me gustaba el Colprosuma en primer lugar y que era muy responsable. Por eso fue que me afilié al Colprosuma y voy de vez en cuando allá a la oficina. La profesora Noemí procreó en su matrimonio 5 hijos varones y 2 hijas mujeres. Ellos se sienten dichosos de haber celebrado 100 años de vida de su madre, a la vez orgullosos de la labor que desempeñó como maestra en la Escuela Guía Técnica Ramón Rosa de la ciudad de La Paz. El Señor nos dio esta bendición, ¿verdad?, de prestárnosla por 100 años hasta el momento, ¿verdad? Y nosotros todos estamos muy agradecidos con el Señor porque no es cualquier familia, ¿verdad?, que llega a tener esta suerte, ¿verdad? Y entonces nosotros estamos muy agradecidos con el Señor. La clase de maestros, como hoy en ese tiempo, eran demasiado estrictos. Había disciplina, ¿verdad? Y había, ¿cómo se llama?, obediencia. Y eso le enseñaba a uno a ser obediente, disciplinado, a no ser haragán. Su trabajo de instruir y educar fue significativo en la vida de quienes fueron sus alumnos y quienes muchos de ellos también fueron docentes. Para mí, mi mejor maestra, porque fue quien me inició para poder aprender a leer y a escribir, y lo hizo de una manera tal que hasta el día de hoy, pues, todavía le sigo dando gracias a Dios por todo lo bello que ella hizo conmigo. Es sin duda para nosotros como Colprosuma un honor haber dedicado este tiempo a tan emblemática figura de la docencia. Así pues, en un rápido recorrido, darles a conocer una de las primeras caras en el apostolado de la educación en la ciudad de La Paz.
Bueno, y la profesora Noemí cumplió 100 años de edad el pasado sábado, por lo que la organización, al enterarse y que fue una de las primeras afiliadas a la organización, pues quiso darle este homenaje en vida a una docente que por muchos años se desempeñó como tal. Bueno, y en otros temas, familiares de José Ángel Flores, el expresidente del MUCA, se apersonaron esta semana frente a las instalaciones del Ministerio Público. Esta semana se presentaron ante el Ministerio Público y las oficinas de la ATIC los familiares de José Ángel Flores, quien hasta la semana anterior fue el presidente del MUCA. Los hijos de José Ángel exigen a las autoridades respuestas por el asesinato de su padre. Es lo que queremos, que esclarezcan y que hagan actuaciones. ¿Por qué no han actuado? Si aquí hay una información ya en el Ministerio Público, ellos ya tenían constancia de estas personas. ¿Por qué no han actuado? ¿Por qué? Porque están infiltrados y son cómplices ellos también. Nosotros queremos resultados, queremos acciones ya como familia. Para ellos no importan las instancias a las que tengan que recurrir, sean nacionales o internacionales. Si miramos que aquí en nuestro país no hay acciones de verdadero, que se cumpla la verdadera justicia, vamos a buscar a nivel internacional que nos ayuden, que este caso no sea otro más que quede en la impunidad, como muchos que han habido aquí. Los familiares de José Ángel Flores fueron acompañados por miembros de la plataforma agraria, quienes también demandan del Estado una verdadera justicia. Demandamos, exigimos justicia inmediata, o sea, con la información que sus hijos y los compañeros tienen y que van a hacer la denuncia, esperamos de que la ATIC, tome seriedad y firmeza en este caso y que dé con la captura de los responsables de estos crímenes. Y todos sabemos de la necesidad de docentes que hay en el sistema educativo, pero según Miguel Gómez, el director departamental de Francisco Morazán, este departamento únicamente tiene necesidad de docentes en el área de ciencias naturales e informática. Según declaraciones de Miguel Gómez, departamental de Francisco Morazán, este departamento únicamente tiene necesidades de docentes en algunas áreas específicas. Para tener concursos usted tiene que tener recursos y obviamente tiene que tener necesidad. Solo hay necesidad para ciertas áreas de concurso en diferentes centros educativos, porque usted los concursos los tiene que hacer en bloque y en base a la necesidad de los centros educativos. Ahorita, ¿qué es lo particular en Francisco Morazán? Se tiene necesidad que se hagan concursos únicamente en lo que es el área de informática administrativa, ciencias naturales y matemáticas. Ya, porque ya las otras áreas, las escuelas, la mayoría de las escuelas están completas y con su carga hay una relación docente-alumno de 1:30 en lo que es el departamento, o sea que se ha cumplido la meta y se ha dado la diferente cobertura en los diferentes centros educativos. Al parecer se está jugando al Team Marín. En un inicio se dijo que no se podía convocar a concursos porque los directores departamentales no estaban legalmente en sus puestos y ahora resulta que esto depende de una subsecretaría y de que haya presupuesto. Todo depende de una subsecretaría que los organiza al mismo tiempo de tener los recursos financieros. ¿Eso no dependería de la departamental? No, porque usted necesita un presupuesto, necesita el personal adecuado para practicar los exámenes, para que no haya una degeneración de los concursos. Por lo visto, la espera de quienes anhelaban el llamado para someterse a concurso deberá seguir. Mientras el gobierno sigue destinando millonarias cantidades de dinero en la construcción de lujosas cárceles, el 80% de las escuelas de Honduras se encuentran deterioradas. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clases, porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva, Colprosuma. Bueno, y la migración en Honduras en los últimos días ha dado a conocer un repunte.
En los últimos días, a través de diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales, así como de organismos de defensores de derechos humanos, se dio a conocer información sobre un repunte en la migración de menores hondureños. Sin duda alguna es una situación que preocupa a la nación hondureña, puesto que cuando vemos que no hay una reducción en el número de niñez migrante y no hay una reducción de migrantes en general en nuestro país, esto solo evidencia que la profunda desigualdad que existe en Honduras nos ha conllevado a niveles de pobreza, pobreza extrema y exclusión social. Los altos niveles de violencia y de inseguridad ciudadana no permiten que la ciudadanía se sienta tranquila y son parte de los grandes factores que influyen en la sociedad para que ésta emigre. Se han creado algunos programas que se orientan precisamente a reducir los niveles de personas que estén migrando hacia otros países. Pero cuando nosotros hacemos la comparación entre las políticas públicas, entre los programas que se crean versus la realidad que existe a nivel de focalización de inversión, para que estas políticas se implementen y para que los programas sean reales y lleguen a toda la población hondureña, nos damos cuenta que todavía esa respuesta no existe y que la ciudadanía ha tenido que buscar otras alternativas, otras opciones para poder subsistir y para poder proteger su propia vida. En el actual gobierno se habla de muchos proyectos y programas para combatir este problema, pero ninguno de ellos ha dado a la fecha verdaderos resultados. Si los esfuerzos fueran de manera conjunta, si hubiesen recursos que se colocaran de manera conjunta para que estos protocolos de protección funcionaran en la región centroamericana, podría ser que por un lado protegemos la vida de las personas que migran y viendo a la migración como un derecho humano, pero la implementación de políticas de Estado a nivel nacional impedirían también que la población tenga que migrar si ellos encontraran respuestas en nuestro país. Y esta semana la Universidad Autónoma de Honduras entregó los resultados a los jóvenes que participaron en la prueba de aptitud académica el pasado mes de septiembre. Esta semana la Universidad Nacional Autónoma de Honduras publicó ya los resultados de las pruebas de aptitud académica que se realizaron en el mes de septiembre para los muchachos que ingresarán al alma mater en el primer periodo del próximo año. En total tuvimos una participación de más de 17,000 aspirantes en estas pruebas. De ellos el 74.5% lograron admisión a alguna de las carreras de la universidad. El resto, o sea, el 25.5% que no logró ser admitidos, tienen la posibilidad de realizar 2 veces más la prueba si esta fue su primera vez. La Universidad Autónoma por este año ya culminó con la aplicación de pruebas de aptitud, por lo que a juicio de muchos que la Secretaría de Educación aplique pruebas preuniversitarias a los jóvenes que van a egresar de media a estas alturas está un poco fuera de lugar. Este año ya los alumnos ya incluso fueron a hacer la prueba, ¿verdad? Después del conflicto que hubo en la universidad se alargó el periodo y se aplicaron en el mes de septiembre a finales. Ya nuestros muchachos fueron a hacer la prueba, ellos están esperando ya los resultados. No conozco yo las pruebas preuniversitarias, ¿verdad? No sé si lo que ellos están midiendo también es como nosotros, razonamiento verbal y lógico matemático, o ellos realmente están evaluando lo que es conocimientos. Si es conocimiento, pues es otro tipo de evaluación, ¿verdad? Y tendríamos que ver cuáles son los resultados. Pero sí, yo creo que esto le permite a los muchachos prepararse. Lastimosamente, como dicen, no están en consonancia, ¿verdad? Y nuestra organización Colprosuma es una organización responsable y una organización seria. Por ello ya se ha entregado gran parte de los premios de las celulares y las computadoras a los maestros que se hicieron acreedores a ellos. Porque el Colprosuma lo que promete lo cumple, ya se ha hecho entrega a los docentes ganadores de computadoras y celulares. Estos maestros premiados obtuvieron sus préstamos en el mes de julio y agosto y fueron escogidos al azar. El Colprosuma lo que promete, lo cumple. Y en este momento le estamos haciendo entrega a usted de una laptop para que le sirva en sus quehaceres de todos los días en la escuela y que siempre su trabajo sea para bien de la organización y que piense siempre en la organización que es la que nos está dando estas cosas. Así que felicidades por este regalo que le da la organización. Gracias. Muy agradecida
con el Colprosuma, ¿verdad? Porque lo que promete, lo cumple. Yo como una miembro de la seccional 84 de Victoria y Oro, me siento muy orgullosa, ¿verdad?, de pertenecer a este gran colegio como lo es el Colprosuma. Felicidades a nuestros afiliados, nuestros docentes ganadores. Así es, el Colprosuma lo que promete lo cumple. Y una buena noticia es que la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán será la primera institución en Honduras en generar su propia energía. El programa de conversión de deuda de Honduras frente a España y administrado por el Banco Centroamericano de Integración Económica puso en marcha el proyecto de fortalecimiento de la gestión educativa de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán mediante el aprovechamiento de la energía fotovoltaica. Es un proyecto con la Universidad Pedagógica que tiene dos funciones. Una primordial y es conseguir que la Universidad Pedagógica se autoabastezca de energía mediante paneles solares. El Fondo de Conversión de Deuda es un instrumento de la cooperación española, el más importante que tiene España en el mundo y que hace que estos proyectos sean ejecutados por empresas españolas. Así que vamos a tener a una empresa española trayendo energía limpia a la universidad. Como parte del proyecto y con el ahorro económico que se obtendrá en el pago de energía eléctrica, se ampliará y mejorará el programa de becas estudiantiles del Centro de Investigación e Innovación Educativa, pre- y posgrado de la institución. Somos una universidad que tenemos las carreras y el profesorado en educación técnica con orientación en electricidad y que de una u otra manera se convierte en un laboratorio para nuestros estudiantes y también se convierte en un proyecto mediante el cual el ahorro se va a destinar a crear becas para estudiantes de pregrado y posgrado. El dinero que se genera de ese ahorro que va a hacer la Universidad Energético, se dan unas becas para que gente sin recursos pueda llegar a la universidad. Este es un proyecto que sin duda tendrá un impacto grande dentro de la educación superior del país. El costo de vida sigue golpeando la economía de la sociedad hondureña y los maestros y maestras llevamos 7 largos años sin recibir un ajuste salarial. Nos hemos convertido en un sector discriminado, ya que mientras el gobierno gasta 22.000 lempiras diarios por cada policía militar, un maestro devenga 9.863 lempiras con 76 centavos al mes. Pese a toda la adversidad, los profesores y profesoras seguimos de pie en las aulas de clases, cumpliendo con nuestra misión de educar. 7 años que el magisterio, desde el 2010, no tiene un solo centavo de ajuste a su salario. Hoy exigimos no regalos, estamos exigiendo un ajuste al salario de acuerdo a la ley. Estamos laborando, a pesar de la situación crítica que viven los centros educativos, sin papel, sin lápiz, sin pupitre, sin textos escolares, sin una aseadora, sin un vigilante, sin una escoba, sin un trapeador, sin un recogedor de basura. Así estamos laborando. No es justo. Ya es hora que el gobierno cumpla con nuestro derecho a un ajuste salarial apegado a la ley. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clases, porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva, Colprosuma. Y esta semana se celebró el Día Nacional de los Derechos Humanos. El pasado 24 de octubre se inauguró la Semana de los Derechos Humanos, la cual se instituyó en Honduras desde 1966 y desde entonces se celebra como una fiesta nacional, el Día de los Derechos Humanos. Este año la inauguración se realizó en la Escuela República de Francia, en donde se habló de los derechos que son violados a la niñez hondureña. Nosotros tenemos que dar especial protección a los niños, como tenemos que dar especial protección a la mujer, a las personas discapacitadas, a las personas adultos mayores, a los pueblos indígenas y afro-hondureños, a las personas de la diversidad sexual y a otras personas como son los mismos migrantes y desplazados internos. Los niños tenemos que cuidarlos y tenemos que empezar por las cosas que parecen más elementales. El establecimiento de esta semana es un reconocimiento a todas las personas sin distingo de color, raza, sexo, género, edad o profesión, lo que indica que todos podemos participar en igualdad de condiciones en la construcción de una nueva sociedad. Establecer en cada uno de los países un lugar donde las condiciones básicas de vida permitan
progreso social de todas y todos sin discriminación. Sabemos que las realidades son contrarias a esa situación, pero debemos persistir y creo que con el esfuerzo unido de la sociedad vamos a lograr transformar, a pesar de la crisis que estamos viviendo, vamos a lograr transformar nuestra sociedad. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos busca que la Secretaría de Educación introduzca al sistema educativo la formación en derechos humanos, incorporando al currículo nacional básico esta asignatura. Y el Comité de Defensa del Consumidor hondureño repudia los tarifazos de la empresa de energía Honduras. Miembros del Comité de Defensa del Consumidor hondureño, Codeco, denuncian los cobros abusivos de la empresa de energía Honduras. Energía Honduras les está aumentando la tarifa y también les está cortando la luz. O sea, lo que quieren, ¿verdad?, es dejar a la población a oscuras, ¿verdad? O sea, como antes, con candelas o con candiles. Pero la otra situación preocupante es la politización que está dando este caso, porque cuando nosotros tuvimos una reunión con algunas personas de Energía Honduras, unos representantes de Energía Honduras, nos dijeron que no nos iban los estados de cuenta a nosotros, sino que a la coordinadora del Partido Nacional de esa colonia. A su vez, estos repudian la injerencia de transnacionales en la administración del recurso de energía en nuestro país, a pesar de contar con una empresa nacional de energía eléctrica. Nosotros queremos que se rescinda ese contrato con Energía Honduras porque es demasiado dañina. Desde que nos amenazan con poner contadores prepago, ¿verdad?, donde sabe cuál sería el daño de la gente, ¿verdad?, en su economía, como otras situaciones que está dando dentro de nuestra empresa, ¿verdad?, de energía eléctrica, donde pues esa empresa es del pueblo, ¿verdad?, y ellos pues están viniendo a hacer y deshacer con nuestros intereses, ¿verdad?, en esta institución. La sociedad exige una rebaja en la factura de energía eléctrica, ya que se han visto bajas en el combustible y en otros sectores, pero no en la tarifa eléctrica. Y enseguida los dejo con un bloque de noticias nacionales. Honduras es sede del tercer encuentro centroamericano de matemáticas, del cual es anfitrión la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, en coordinación con el Instituto Tecnológico de Costa Rica. El cónclave pretende reunir a estudiantes y profesores de la enseñanza de la matemática y cuyo objetivo es compartir y discutir la realidad, educación y aprendizaje de esta ciencia. A raíz de los últimos asesinatos en los cuales perdieron la vida defensores de derechos humanos como José Ángel Flores y Silmer Dionisio George del Movimiento Unificado Campesino del Bajo Aguán y los interminables atentados contra miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, se pone en evidencia el riesgo al que se enfrentan los defensores de derechos humanos en Honduras, por lo que en una carta de 170 organizaciones que FIAN Internacional publicó, exigen al Estado de Honduras una investigación exhaustiva de estos casos. El Departamento de Estado de Estados Unidos se mostró inconforme con el Congreso de ese país por haber aprobado más de 50 millones en ayuda para Honduras, a pesar del pobre historial de derechos humanos que registra esta nación centroamericana. Honduras tiene que demostrar a las autoridades estadounidenses que se reúnen varias condiciones, entre ellas la mejora en los registros que hay sobre Honduras en estos temas, el cual es de pésimas condiciones, según las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, así como diplomáticos y expertos judiciales. Enseguida voy a dar lectura a un comunicado de la Comisión Fiscalizadora del Colprosuma. La Comisión Fiscalizadora del Colprosuma convoca a las seccionales del Departamento de La Paz y Comayagua a fiscalización el día de mañana, viernes 28 de octubre de 2016, a las 9 de la mañana en Eduxa, Comayagua. Asimismo, se convoca a las seccionales de Choluteca y Valle a fiscalización el día sábado 29 de octubre en Choluteca.
También queremos recordarles a las seccionales que aún no han electo los delegados para el 47 Congreso Ordinario del Colprosuma, que todavía hay tiempo para que los puedan elegir. El plazo termina el 31 de octubre y una vez que los tengan electos, hacer llegar a la Junta Central las credenciales de los delegados electos. Y a los maestros que están en busca de una jubilación en base a ley, este sábado a las 9 de la mañana se continuará con la firma de los contratos, siempre en el edificio del Prigma, atrás del Imprema. Y vamos a felicitar esta noche a la querida maestra Marisol Sauceda, quien es la secretaria de Asuntos y Conflictos Gremiales de la organización, ya que el próximo sábado 29 se encuentra de cumpleaños. Profesora Marisol, muchas felicidades y esperamos que lo pueda pasar en familia y que disfrute. Y esta noche vamos a felicitar a la profesora Marisol Sauceda, secretaria de Asuntos y Conflictos Gremiales de la Junta Central Ejecutiva del Colprosuma, ya que el próximo sábado 29 de octubre se encuentra de cumpleaños. Profesora Marisol, desde ahorita felicidades y que la pase bien. Así es, profesora Marisol, desde ahora pues muchas felicidades. Y así hemos llegado, ¿verdad?, al final de lo que es nuestra sección de noticias. Pero les invito a que me continúen acompañando en análisis y debate. Enseguida nuestra opinión editorial y después análisis y debates. Opinión editorial en Acontecer Colprosuma. Construyendo el camino para la defensa de la nueva escuela pública. En cualquier parte del mundo donde los países han alcanzado un nivel de desarrollo que ha permitido que sus ciudadanos vivan mejor, se ha producido porque sus gobiernos están convencidos que todos los cambios en la sociedad que les permite progresar únicamente se pueden lograr a través de una educación de calidad. Los gobernantes invierten en educación porque están convencidos que no es un gasto. Al final, todo lo que se haga en favor de la niñez y la juventud, todo lo que se invierta en educación para que estos sean prósperos, se hace con los impuestos que el pueblo paga. Pero esta educación como un proceso sistemático debe ser de calidad. Los 200 días no son un indicador de calidad. Es un efecto laboral que mide únicamente cuántos días trabajan los maestros en el aula durante el año. Se ha vuelto un disco rayado de parte del gobierno, porque los maestros llevamos 1.200 días trabajados con alegría, con entrega, con la moral en alto y sin un reajuste salarial digno, y no un bono al cual Juan Orlando llama aumento, que solamente representa 6 centavos por día, lo que catalogamos como una burla y humillación para el magisterio. De igual forma, sumamos ya 7 años trabajando en escuelas y colegios destruidos, sin agua, sin luz, sin bibliotecas, con un baño sanitario o letrina para cada 200 niños. El 80% de los niños nunca han tocado una computadora. No existe la merienda escolar, no hay pupitres, miles de niños siguen sentados en el suelo y casi 4.000 centros educativos siguen siendo unidocentes, o sea, solo hay un docente para que atienda los 6 grados. Los maestros de inglés solo fueron una historia, porque en las escuelas todavía se siguen esperando los maestros con esta especialidad y el ministro y el presidente saben muy bien que hay 15.000 maestros de inglés egresados de la Universidad Pedagógica que están desempleados, pero que continuamos con el empirismo en esa área del conocimiento. En conclusión, los cacareados 200 días de trabajo que tanto pregona Marlon Escoto solo son una campaña mediática de persecución y represión. Exigimos que el gobierno invierta en educación el 50% del ingreso de lo recaudado por el tazón de seguridad, para que nuestros niños y jóvenes, que son el futuro de Honduras, reciban una verdadera educación con calidad y en un ambiente de completa seguridad. El Colprosuma en este nuevo camino
está capacitando a los docentes, líderes y dirigentes a fin de entender el rol del maestro en la defensa de la escuela pública, el nuevo esquema de lucha y propuesta para que los niños y niñas reciban una verdadera educación de calidad. Con esta nueva agenda, se organizó una conferencia internacional donde se identificaron los elementos peligrosos y ocultos que lentamente van privatizando la educación para convertirla en un negocio total. Al estudiar nuestros problemas, nos lleva a conocer quiénes somos, qué defendemos y hacia dónde vamos, cobijados bajo el nuevo concepto de construir el camino en defensa de la escuela pública. La Junta Central Ejecutiva, después de haber realizado la conferencia internacional, se prepara para desarrollar 16 seminarios en todo el país, donde se continuará profundizando en su agenda por la defensa de la nueva escuela pública. Esperamos que nuestros líderes y dirigentes comprendan cuál es el nuevo rol como educadores frente al Estado, frente al gobierno y frente al pueblo en general. El Colprosuma hoy avanza en una nueva línea, en un nuevo esquema de lucha para defender a los niños, a los jóvenes, por una educación de calidad para todos y todas, la estabilidad laboral de los docentes, lo que significa la defensa de la nueva escuela pública. 200 días no son calidad, son pura publicidad. Defendamos la escuela pública. Rescatemos el aula de clase, porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Análisis y debates en Acontecer Colprosuma. Bueno, y ya estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa, ya estamos en el segmento de análisis y debates. Hoy nos ocupa un tema que ha sido muy toral desde hace mucho tiempo dentro del sistema educativo, como lo es la evaluación docente y la capacitación docente. Para ello nos acompaña esta noche un especialista en temas de evaluación y capacitación docente. Tenemos como invitado al magíster José Darío Cruz Zelaya de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Buenas noches, bienvenido. Gracias, un gusto acompañarles esta noche. Con él vamos a tratar este tema, vamos a abordar acerca de lo que es la capacitación y la evaluación docente. Sabemos que los maestros de un tiempo para acá se han venido sometiendo a evaluaciones sin ser capacitados. Licenciado, sin más preámbulos, vamos a entrar de lleno en lo que es la temática que nos ocupa en esta noche. Y la Universidad Pedagógica es la única que está capacitada para evaluar al docente, ya que es pues la máxima representación de la educación superior en cuanto a maestros se refiere. Entonces, partiendo de esto, cuéntenos usted aproximadamente cuántos profesionales egresan anualmente de la Universidad Pedagógica que son especialistas en el área de capacitación docente. Bien, buenas noches. Bueno, son varios temas los que tenemos que abordar, porque lo hizo en la misma pregunta. Yo siento que la universidad este año cumple 60 años de estar cumpliendo con una misión, que es la de formar y perfeccionar los cuadros docentes en todos los niveles, en el nivel básico, prebásico y medio. Esa misión la desarrolló primero como Escuela Superior del Profesorado desde 1956 y a partir de 1989 con el nombre de Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Esta institución yo siento que ha formado a los docentes de todos los niveles educativos, de todas las especialidades, con las más altas calificaciones porque tiene 29 licenciaturas, 16 maestrías y 2 doctorados. Estos profesores de las distintas áreas. Usted plantea algo sobre la evaluación de los docentes. Todo sistema educativo, si revisamos los sistemas educativos latinoamericanos, evalúan a sus profesores. Ahora, cualquier evaluación conlleva 3 procesos fundamentales. Uno es la búsqueda de la información. La búsqueda de la información, la Secretaría de Educación, al evaluar los docentes,
la obtiene a través de la aplicación de los exámenes de conocimiento o aptitudinal o pedagógicos, como depende del área que trabaje, de cada uno de esos profesores. Esa es la búsqueda de la información, con la revisión del portafolio de los docentes, por ejemplo. La realiza con procesos de acompañamiento en el aula. Muy bien. La segunda fase es la emisión de juicios de valor. El empleador, en este caso la Secretaría de Educación, debe desarrollar esos procesos de emisión de juicios de valor. El problema es cómo se emiten estos juicios de valor, porque estos juicios de valor pueden ser malintencionados y pueden ser equivocados. Si la información no se recogió, no se llevó a cabo un proceso limpio en la recolección de esta información. Entonces, estos datos pueden ser tergiversados y pueden ser equivocados estos juicios de valor. Muchas veces se quedan aquí, en la emisión de juicios de valor, dando un comunicado, un titular que 10.000 profesores no tienen formación en informática. Claro, si eso no es ningún titular, eso es una realidad. Y eso no lo dice este examen, eso lo dice el informe del FONAC de 1999, en donde participaron más de 60 instituciones y evaluaron y desarrollaron un diagnóstico del sistema educativo nacional. Entonces, 16 años después, estamos teniendo las mismas dificultades y no se ha atendido el problema. Pero aquí el problema no termina aquí. El problema está, además de emitir los juicios de valor que pueden ser erróneos y que pueden ser solamente fruto para llenar un titular de un diario de circulación nacional o de un noticiero, es lo que sigue, y es la toma de decisiones. ¿Qué decisiones toma la Secretaría de General en base a los resultados que encontró y en base a los hallazgos que supuestamente le presentaron la Dirección de Evaluación de esa Secretaría de Educación? No hay planes de capacitación, y si los hay son sumamente superficiales y remediales. No hay un plan de capacitación y de formación permanente. Y esto lo digo porque producto de esa evaluación debería de estar entonces ese plan de formación permanente para docentes, para profesores, que le permita a la Secretaría de Educación, porque tampoco va a darle seguimiento y acompañamiento, y sería una utopía a los 60.000 profesores del sistema educativo nacional, pero sí puede desarrollar planes anuales en aquellas áreas críticas, por ejemplo, en la enseñanza de la matemática, que es en donde le estamos dando seguimiento, o también puede ser en la enseñanza del español, o sea, buscar aquellas áreas. Por ejemplo, todos sabemos las debilidades que tenemos los profesores o que tienen los profesores en los conocimientos informáticos. Pues entonces hay que formar a estos profesores, cuánto tiempo nos vamos a dar, y la Secretaría de Educación lo que tiene que buscar son alianzas con los mismos colegios magisteriales, considero yo, con las universidades, con ONG, con cualquier cantidad de instituciones que estarían dispuestas a acompañar este proceso, porque en realidad la Secretaría de Educación tiene dos responsabilidades. Una, la formación permanente. Esa es responsabilidad, de acuerdo a la ley fundamental, de la Secretaría de Educación. Entonces aquí el problema no está en evaluar, el problema está en qué se hace después de la evaluación, porque después de la evaluación en realidad no pasa absolutamente nada. Y si no pasa nada, entonces, ¿qué sentido tiene botar todo el dinero, los recursos y el esfuerzo en desarrollar un proceso que solo tiene la intención de convertirse en un informe que va a estar guardado en un archivo, en una caja, y que en 1 año, 2 años va a terminar en el cesto de la basura? En realidad, la consideración es precisamente esa, de que la evaluación que se desarrolla para los docentes sirva para algo y que no se convierta nada más en un informe de escritorio y en un titular de un diario diciendo cuáles son las falencias que tienen los profesores, porque todos sabemos que los docentes tienen falencias de distinta índole, pero lo que tenemos que ver es cómo contribuimos a que esas debilidades se conviertan en fortalezas en el corto plazo. Y es que estas pruebas serían de mucho beneficio para el sistema educativo si fueran aplicadas por personas expertas, por personas capacitadas. Bueno, por ahí venía la pregunta. Esa es otra arista del problema. Es que usted me está planteando varias en una sola, porque no es una sola. El problema aquí es quiénes aplican estas pruebas, porque estas pruebas de evaluación, si son aplicadas por los mismos docentes,
no tenemos la certeza, o los coordinadores académicos u otros especialistas, a veces han mandado hasta estudiantes de la Universidad Nacional de Agricultura a aplicar examen. Entonces, ¿qué formación tienen ellos para evaluar a estos profesores? Entonces ahí es, porque no me van a decir que solamente es el instrumento, es también el aplicador. Yo no puedo desarrollar una evaluación psicológica de un niño de 5 años porque no soy especialista en prebásica o no soy psicólogo. Entonces aquí lo que tenemos que entender es que zapatero a su zapato. Los profesores deben de ser evaluados. En este caso, por ejemplo, yo participé en la evaluación del 2013, cuando se empieza a hacer este tipo de evaluación, y creo que el 2012. La misma prueba se les puso estándar a todos los profesores. Primer error. ¿Por qué? Porque no puede evaluar igual a un profesor de español que a uno de matemáticas, que a uno de ciencias sociales, que a uno de prebásica, porque a uno de prebásica le aplicaron la misma prueba. Entonces, el error está desde el diseño y en la construcción de la prueba, porque en realidad estamos evaluando no para mejorar, sino para señalar debilidades y para certificar tal vez las debilidades que todos sabemos que los profesores tienen, porque esas ya fueron demostradas en informes anteriores que están en manos de la Secretaría de Educación y de una gran cantidad de organizaciones. Y luego, la universidad pedagógica sí forma especialistas en las distintas áreas, pero no especialistas, claro que sí, somos, todos los profesores llevan, me voy a atrever a decir aquí, 3 a 4 espacios pedagógicos orientados hacia la evaluación. Entonces sí están formados para evaluar, pero para evaluar estudiantes, porque una cosa también es evaluar estudiantes y otra cosa es participar en la evaluación de los docentes. ¿Por qué? Porque estamos evaluando el desempeño de estos profesores en el aula de clases, el conocimiento, no solo científico, sino que también los dominios pedagógicos y además de eso la actitud y la parte vocacional que tienen para la profesión. Entonces no es tan sencillo. El problema es el equipo con que se cuenta, los medios con que se cuentan, que no son los suficientes para juzgar una labor tan loable como la de los profesores, porque más que juzgar, yo siento que deberían de valorar cuánto apoyo reciben los profesores, en qué condiciones trabajan, porque ese debería de ser, o sea, deberían también de, no es una justificación, pero además de valorar y de evaluar la labor del profesor, debía de contarse con cuánto cuenta, con cuánto destina este profesor de su salario para apoyar el proceso de aprendizaje. Debería también de decirse qué apoyos tiene, en qué condiciones está el centro educativo. Yo creo que hay indicadores para determinar los niveles de si están aprendiendo en una condición socioeconómica sumamente vulnerable, porque nadie puede aprender ni puede estar dispuesto a seguir una lección de un profesor si tiene hambre. Ese es, yo siento que el primer derecho que deberíamos de garantizar antes de la educación, el derecho a comer a cada uno de los estudiantes que asista a un aula de clase. Sí, y de acuerdo a los indicadores que maneja la Universidad Pedagógica, ¿cómo está el gobierno ante la calidad que ellos exigen al magisterio? Ellos exigen calidad educativa, pero no proporcionan a los maestros las herramientas y los recursos para que puedan darle a los estudiantes una verdadera calidad educativa. Entonces, ¿cómo está el gobierno ante esto, ante el Magisterio Nacional y ante el sistema educativo? Yo siento que el gobierno, como todos los anteriores, han estado en deuda. Y la deuda radica, uno, en los estímulos, por ejemplo. Ser profesor en un aula, son más de 5.000 escuelas unidocentes las que tenemos. Que un solo profesor atienda 60 niños, 50, y que sean de 6 grados distintos, debe ser algo complicado y difícil para los que lo realizan, y mi reconocimiento para ellos. Entonces, lo primero que necesita un profesor es reconocimiento de la labor que desarrolla. Ese es el primer punto que tenemos que dejar planteado. Los estímulos no son suficientes, entonces hay que dignificar la carrera del magisterio. ¿Cómo se dignifica la carrera del magisterio? Proveyendo los medios para que estos profesores puedan desarrollar la mejor labor posible. Los estímulos no necesariamente, cuando yo me refiero a estímulos, deben de ser financieros, porque la gente solo piensa en aumentos y en dinero. Yo siento que el reconocimiento, el revalorizar la carrera de la docencia, que entiendan que aprender a leer y escribir es uno de los momentos más importantes en la vida de un niño, y que este acto tan importante en la vida de un niño, el responsable fue un profesor,
que ninguno de los profesionales de las otras áreas estaría donde está si no fuera por culpa de un profesor, porque fue ese profesor que se sacrificó, porque los profesores, además de cumplir con su jornada, o su jornada, los que tienen jornada exclusiva o plena, además tienen que preparar en la casa, no termina su trabajo ahí, llevarse a revisión de los exámenes, preparar sus clases del siguiente día, preparar los materiales e ir al día siguiente a cumplir su labor puntualmente. Entonces no hay ese reconocimiento social que debería de haber por parte de la sociedad y del Estado, que debería de encabezarlo, sobre el reconocimiento al trabajo que desarrollamos los profesores, que desarrollan los profesores en las aulas. Y lo otro tiene que ver con los apoyos materiales. Por ejemplo, se habla de textos, todas las escuelas, todas. Me pueden decir que algunas tienen, perfecto. Textos de español, textos de matemáticas, todavía no han llegado los de ciencias sociales y los de ciencias naturales. También entonces hay que apoyar, porque nadie puede dar clases debajo de un árbol. Todavía hay escuelas que no tienen agua potable, todavía hay escuelas que no tienen letrinas, todavía hay escuelas que desarrollan la energía eléctrica. ¿Cómo les vamos a colocar computadoras si no tenemos la red inalámbrica, si no tenemos un panel, aunque sea como la noticia que pasaba de la pedagógica, el panel solar, para que puedan utilizar? Y luego que estos equipos, aunque los instalen, si no se les da mantenimiento, de nada sirven. Ese es el otro trabajo también que se debe de desarrollar. Y luego la otra deuda pendiente, acompañar a estos profesores, porque la labor de enseñar no solamente es de los profesores tenemos que tener el acompañamiento de padres de familia, de la sociedad civil, de los medios de comunicación, del Estado, de los cooperantes, de todos los que estamos en esto, porque muchas veces le echamos la culpa de esa famosa calidad solo a los profesores y sabemos que no es cierto, que ahí, en medio de esa calidad, interactúan una gran cantidad de factores y una gran cantidad de actores que son algunos factores condicionantes que determinan que el estudiante aprenda poco, mucho o prácticamente nada. Ahora bien, quedamos claros que ya hace varios años el magisterio dejó de recibir capacitaciones. No se les da capacitaciones por parte del gobierno. Sin embargo, ellos, ¿verdad? A veces en el aula, dentro de la escuela, del colegio, entre ellos se capacitan. Entonces, ¿cómo afecta al sistema educativo? ¿Cómo se ve afectado? Sabemos que en estos tiempos la tecnología ha avanzado, hay más informaciones. Entonces, ¿cómo se ve afectado el sistema educativo que desde hace ya varios años el magisterio no sea capacitado, que el maestro que está en el aula de clase no sea capacitado y puesto al nivel de las informaciones y enseñanza de estos tiempos? Fíjese, a principios de 1990, para ser preciso, el gobierno japonés donó el Instituto de Investigación y Capacitación Educativa INICE, un edificio muy lindo que tenemos en la Colonia Luar. Los docentes creímos que con ese edificio y con las instalaciones y las condiciones que hay de capacitación ahí, se iban a solventar los problemas. Y 25 años después no ha pasado absolutamente nada. Entonces hay una falta de capacidad de gerencia y de gestión en el tema de la formación permanente, pero es que no es tan sencillo, no es tan fácil. La ley fundamental manda que la formación permanente es una obligación de la Secretaría de Educación. ¿Cuál es el problema entonces? Que aunque el profesor esté los 200 días en la clase, en el aula de clases, no hay garantía de que lo que esté enseñando sea lo adecuado y lo apropiado y lo pertinente, lo pueden llamar el término que ustedes quieran, y que los alumnos están demandando en ese momento. Hay una gran cantidad de profesores que desde que salieron de una escuela normal no han recibido capacitación alguna en montañas y en un montón de lugares. Antes, yo me recuerdo hace unos 28 años cuando yo empecé a trabajar, existían los centros de actualización, los CAD, centros de actualización docente, los que son profesores, vamos a llamarle de la sub-40, que andamos en esa edad, nos acordamos de los CAD. Los profesores lo que hacían es que nos reuníamos los fines de semana, llámese los sábados, en la mañana, y nos capacitábamos entre nosotros, los que teníamos fortaleza. Por ejemplo, yo daba capacitaciones en geografía, porque soy profesor de ciencias sociales, y en el CAD de ahí del distrito número 5, entonces nos capacitábamos en educación física, pero era un esfuerzo de los profesores. En ningún momento fue un esfuerzo sistemático de la autoridad. En este momento la ley obliga a la Secretaría de Educación a desarrollar el plan de formación permanente y tiene recursos. Lo que le falta, yo siento, es un poco de voluntad. ¿Cuáles recursos?
tiene todo lo que es, lo que es INICE, tiene la base y la experiencia de lo que son las escuelas normales. La Escuela Normal Mixta Pedro Nufio, la Escuela Normal Mixta de La Paz, la de San Pedro Sula, la de Tela, y luego usted mencionó algo muy importante, y es los medios tecnológicos, porque van a decir, ¿y cómo van a hacer para mover esos profesores de lugares tan lejanos? Entonces aquí viene la capacitación virtual que debe desarrollar, o B-Learning, o lo que usted quiera, puede desarrollar cursos no necesariamente presenciales, puede combinarlos. Hay tantos medios por los cuales se puede llegar a los docentes que yo siento de que lo que falta es más que recursos, es voluntad para coordinar un esfuerzo entre la Universidad Pedagógica, que ha mostrado su disposición y lo ha hecho con matemáticas, por ejemplo. Todas las capacitaciones en el mejoramiento de la matemática los ha hecho la Universidad Pedagógica junto a la YAICA en compañía de la Secretaría de Educación. Entonces, si ya demostramos que juntos podemos hacer un gran esfuerzo, ¿por qué no hacer lo mismo en todas las otras áreas del conocimiento para garantizar profesores bien formados, pero además de formados, bien acompañados, los estímulos suficientes para dignificar un poco lo que es la carrera del magisterio? Usted mencionaba algo muy importante y son los 200 días de clases. El próximo viernes 4 de noviembre se celebran los 200 días de clases, pero ¿será acaso que solo con 200 días se puede medir el conocimiento de los estudiantes? Mire, ese es un indicador internacional, los 200 días de clase. No necesariamente, bueno, recién estuve en Puerto Rico, son 187 días de clase. Hay países que tienen, más que los 200 días de clase es qué hace el profesor en el aula de clases. ¿Qué garantías tengo que ese profesor está capacitado y formado y qué cosas se está haciendo en el aula? Se ha demostrado, y estas mediciones las tiene la Secretaría de Educación en el método Stalin, creo, que el 66% del tiempo en el aula de clases el profesor lo dedica a clases propiamente dichas y que un 34%, o sea, un tercio del tiempo, lo dedica para acciones puramente administrativas. Entonces, esos 200 días de clase, ¿en cuánto se pueden convertir? Cuando el tiempo efectivo del profesor frente a los estudiantes es tan bajo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, los 200 días de clase son un indicador de medición de la calidad, pero la calidad no se garantiza con los 200 días. Eso lo deben de tener claro. La calidad la vamos a garantizar cuando los jóvenes que están en las aulas de clase tengan la oportunidad de llegar hasta donde les sea posible y de contribuir al desarrollo de Honduras. Entre tanto, haya tanta exclusión, pueden haber no 200, 250 días de clase. Y si esos 250 días de clase no llegan a todos y solo llegan al 40% de la población de prebásica, y si solo llegan al 35% de la población de educación media, entonces ¿de qué sirve que pueden ser más si solo está llegando a una pequeña cantidad de gente? Nosotros vamos a garantizar cuando todos los que tienen condiciones y los que tienen la edad y la aspiración de estudiar tengan la oportunidad de llegar a la escuela. Y en este momento todos sabemos que hay menores de 5 años, más de 70,000 niños que no tienen oportunidad. Ese debería ser un indicador de calidad. Y luego de educación media o del tercer ciclo y de educación media no llegan ni al 40%. Entonces eso significa que son miles de jóvenes que no tienen la oportunidad de continuar sus estudios. Ese sí puede ser considerado un indicador de calidad. Aquí lo único que hay que reconocer es la cobertura que hay en el segundo ciclo y en el primer ciclo y en el segundo ciclo de la educación básica. Todo lo demás está en construcción y yo siento de que el esfuerzo, más que estadístico, debería ser un esfuerzo real para realmente garantizar una educación verdadera a todos y a todos los hondureños, no solamente para aquellos que tienen la posibilidad de llegar a la escuela. Ahora bien, el sistema educativo que actualmente tenemos, ¿fue creado por la Universidad Autónoma de Honduras o por la Universidad Pedagógica? El sistema educativo nuestro como tal fue estructurado y modificado en los años 50. Es en los años 50 cuando se crea todo lo que es el 59, por ejemplo, lo que conocimos nosotros como el ciclo común de cultura general. Ahí se creó los ciclos diversificados, lo que ustedes conocieron como educación comercial, magisterio, secretariado, bachillerato. Esa reforma del año 59 permaneció los 60s, 70s, 80s,
90s y es hasta el año 96 cuando se instauran los centros básicos. Hasta hace unos 5 años habían unos 1.200 centros básicos. Yo sé que el esfuerzo ahora con la nueva ley que dice de que de la obligatoriedad de los 9 grados hay una gran cantidad de centros básicos, pero aquí viene también el otro reto. Estos centros básicos están siendo atendidos por personal que no tiene las competencias. ¿Por qué? Porque están utilizando profesores que no son de las especialidades. Y eso va a tener incidencia en esa famosa calidad que nosotros estamos hablando, porque no puede ser que un profesor de español esté dando estudios sociales o que un profesor de música esté dando español y viceversa. Hay una gran cantidad de empirismo, que ese empirismo, en vez de reducirse, más bien nosotros con algunas acciones lo estamos más bien impulsando. Y le quiero cerrar con esto que me preguntó. El sistema de educación es producto de la decisión del Estado a través de la Secretaría de Educación. La Universidad Nacional Autónoma, en este caso, solo dirige el sistema de educación superior. Y la pedagógica forma los docentes de todos los niveles, de todos los sistemas educativos, prebásica, básico y medio. Bueno, lamentablemente se nos agotó el tiempo, los temas de educación son tan amplios que necesitaríamos pues de mucho más tiempo para seguirlos abordando. Fue un placer haber compartido con usted esta noche, le agradecemos que nos haya acompañado. Sabemos también que es maestro Colprosuma, que está afiliado a nuestra organización y nos sentimos orgullosos porque sabemos que es un gran profesional y que se desempeña como tal, ¿verdad?, en la pedagógica. Gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche, gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Será hasta el próximo jueves en una emisión más de su programa Acontecer Colprosuma. Muchas gracias, buenas noches. Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta la próxima semana en una nueva emisión.